Tiene la palabra Elizabeth. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, por supuesto, daros las gracias a esta agrupación en la que, como sabéis, vengo frecuentemente porque además me encuentro como en casa. Gracias por la invitación a la compañera Silvia, secretaria de Igualdad, y especialmente a mi compañera secretaria general, compañera en más de un espacio, ¿verdad, Carmen?, a la que le agradezco especialmente que haya contado conmigo esta tarde para acompañaros en la celebración del Día Internacional de la Mujer. Y un saludo muy especial, me encanta compartir mesa también con mi compañera también doblemente, de muchos años, María Jesús, de muchísimos años. Ya, 25. Más de 20 años, diría yo, más de 20 años. Ya en el año 95 compartimos juntas la lista electoral de las elecciones municipales del 95 y bueno, María Jesús entró de concejala en esa legislatura. Y me siento muy contenta de estar esta tarde aquí compartiendo con ella mesa, porque aprovecho la ocasión también para decir y para reconocer el magnífico trabajo que está haciendo desde la Secretaría de Igualdad, o de la Mujer se llama. Igualdad, Políticas Sociales y Mujer. En el sindicato, algo que es fundamental. Vamos, yo creo que ha quedado demostrado la gran labor que se está haciendo desde OGT en general y en concreto desde esta secretaría. Por lo tanto, gracias y encantada de compartir la mesa con las compañeras. Bien, yo siempre lo digo que me resulta fundamental, importantísimo, celebrar un día como el Día Internacional de la Mujer, como el 8 de marzo. Este día y otros días claves en el calendario, la lucha por la igualdad, como pueden ser el 25 de noviembre y otros tantos. Pero es importante señalarlo, como decía la compañera Carmen, como un día festivo, pero también, por supuesto, reivindicativo por la lucha por la igualdad. Y es importante que hagamos actos como este, que hagamos eventos del tipo que sean para llegar al máximo de población posible, desde los partidos como como esta agrupación, desde las instituciones, desde las administraciones allá donde estemos gobernando, desde las entidades y organizaciones donde estemos presentes, en los ámbitos de trabajo, en todos los lugares donde allí haya presente un socialista. Es importante que hagamos actos, que se hable, que se debate, que se analice, que se haga balance sobre igualdad, porque es muy importante hacer visible la desigualdad que, por desgracia, hoy seguimos teniendo en esta sociedad. Y lo decía que es muy importante, y por lo tanto también aprovecho para destacar, porque sé que esta agrupación es un referente en estos temas, es un referente en organizar muchas cosas, en debatir mucho, en trabajar mucho y en luchar mucho en pro de la igualdad. Y yo quiero agradecerlo y reconocerlo públicamente, porque ese gran esfuerzo al final es algo que redunda no solo en las mujeres, sino en la sociedad en su conjunto. Y es cierto que también ese camino, esa lucha por la igualdad, no se llega a reconocer, y ese fuerte compromiso que existe desde esta Secretaría General, de Carmen, de la Secretaria de Igualdad y del conjunto de esta agrupación, de los compañeros y compañeras, es algo que, aunque a veces no es recompensado o, digamos, no es comprendido por la sociedad en su conjunto, hay que hacerlo. Tenemos que estar los socialistas, los hombres y mujeres socialistas, por delante, abanderando esta lucha, que no es de hoy, es de 137, ya tenemos mucha historia en la lucha por la igualdad, y es necesario, porque no puede ser una batalla perdida. Tenemos que seguir luchando y desde esta agrupación quiero destacar que sois un referente en ello. Bien, la igualdad, como decía, no es un problema de las mujeres. La igualdad no es un tema de mujeres, es un tema de hombres y mujeres juntos, es un tema de la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, juntos, unidos, los hombres y mujeres socialistas tenemos que planificar y trabajar para seguir adelante y para no permitir ninguno de los retrocesos de los que ahora podremos hablar. Y tenemos que hacer visible la circunstancia, la situación en la que hoy estamos viviendo, por la que estamos pasando, para ver en qué hemos podido fallar, en qué tema hemos podido retroceder, en uno ya sabemos que mucho, y qué cuestiones tenemos que cambiar. Como decía, se trata de hacer balance y de ponernos nuevos objetivos, nuevas metas para seguir adelante.
Y no podemos callarnos, por supuesto, tenemos que hacerlo visible y los socialistas, los hombres y mujeres socialistas somos un ejemplo siempre en eso. Nosotros no sabemos callarnos. Siempre que hay un problema, siempre que hay una circunstancia de desigualdad, ahí estamos para denunciarlo y para apostar fuerte para mejorarlo y para avanzar. Yo siempre me recuerdo cuando hablo de esto, del balance, de los retrocesos y de los avances. Siempre hay una metáfora que me dijo una vez la compañera que fue directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Silvia Oñate, que yo creo que ha estado en esta agrupación también en algunos de los actos que vosotros organizáis, y me decía, bueno, Ana, es que realmente yo hago siempre el símil de que la lucha por la igualdad es como cuando vas en una bicicleta que es muy alta y no te llegan los pies al suelo. Tienes que ir pedaleando constantemente para avanzar, y en el momento en que dejas de pedalear, no solo te paras, sino que te caes y el retroceso es brutal. Bueno, pues es verdad, es que esa es la lucha por la igualdad y a eso estamos acostumbrados, que cuando hay un parón como hemos tenido estos años y encima hay retrocesos como hemos tenido estos últimos 4 años, ya llevamos 4 años y lo que nos queda, esperemos que poco, pues no solo nos paramos, sino que retrocedemos muchos años y luego cuesta muchísimo trabajo volver a coger ese ritmo para avanzar. Por lo tanto, no podemos permitir que eso siga pasando. Bueno, y para parar y evitar esos retrocesos, yo siempre digo que es necesario plantear, como también ha comentado la compañera María Jesús, plantear una agenda política que incluya no solo las posiciones conseguidas desde los gobiernos socialistas en materia de igualdad, sino también reivindicar la igualdad, la reivindicación de la igualdad en mayúscula como un compromiso de nuestro proyecto progresista que plantea un modelo de bienestar y crecimiento económico construido para todos, para hombres y mujeres en su conjunto, porque de eso se trata, de una igualdad que nos permita avanzar en sociedad. De hecho, está demostrado que en las sociedades más avanzadas, en los países donde las cotas de igualdad están más altas, es porque también la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres es mínima. Y ese es el ejemplo que tenemos que seguir, esos son los objetivos que nos tenemos que marcar. Por lo tanto, estamos hablando de modelos, estamos hablando de 2 modelos contrapuestos, el modelo del Partido Popular, el modelo nuestro de la igualdad y el modelo del Partido Popular, que como sabéis hemos hablado en este tiempo en muchas ocasiones, en estos cuatro años. El modelo del Partido Popular, que lo que ha hecho es coger como argumento la crisis económica, como un argumento, ha cogido como cómplice esa crisis, pero realmente es para aplicar su modelo, que es el de la desigualdad. Yo estoy de acuerdo contigo, reforma, yo le llamo también contrarreforma, leyes, etcétera, etcétera, pero todo ha sido para llevarnos al modelo, todo tapado por la crisis económica, para llevarnos al modelo al que ellos quieren llegarnos, que bueno, lo hemos hablado muchas veces, mandarnos a las mujeres de donde ellos creen que nunca deberíamos de haber salido, que es desde al de nuestra casa, ¿no? Bueno, efectivamente, compañero. Bueno, pues efectivamente a nadie se le escapa que en estos últimos 4 años las diferencias han sido enormes, diferencias económicas, el capital está concentrado en menos personas, la pobreza ha crecido, las diferencias en todos los ámbitos han crecido, pero especialmente la brecha entre hombres y mujeres se ha acrecentado. De hecho, el último informe de la Organización de Naciones Unidas de 2015 sitúa a España en el puesto número 26 en materia de igualdad. Y sabéis que en la época de nuestro gobierno, del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, estábamos en los primeros puestos en esos mismos índices anuales también por la Organización de Naciones Unidas. Por lo tanto, como veis, independientemente de la crisis económica mundial, todos los países han pasado por una crisis económica, aquí estamos hablando de que este gobierno lo que nos ha llevado es a un modelo diferente, por supuesto totalmente diferente, contrastado, que podemos analizar y argumentar. Yo siempre pongo porque me parece muy simbólico y muy característico para lo que evidencia este modelo, y lo pongo siempre de ejemplo porque no es casualidad que, como sabéis, la primera ley que puso en marcha el presidente José Luis Rodríguez Zapatero
Cuando llegó al Gobierno, todos recordaréis, allí en marzo de 2004, fue la Ley Integral contra la Violencia de Género. Una ley que significó muchísimas cosas, un avance muy importante en materia de violencia de género en particular, pero que yo creo que también el presidente lo que nos quiso es lanzar un mensaje claro y contundente. El presidente lo que nos quiso decir con esta ley es que quería acabar con la violencia de género, pero también nos dijo otro mensaje, y es que su gobierno se iba a caracterizar, como así lo hizo con leyes posteriores, se iba a caracterizar por la igualdad como prioridad número 1 en la agenda política. Y así lo demostró, como digo, con muchísimas otras leyes que vinieron después, como la ley de igualdad, la ley para los matrimonios entre personas del mismo sexo, muchísimas otras leyes, o incluso la última ley, que fue la ley, me está apuntando el compañero, la ley de dependencia, que también al final es una ley que beneficia mucho a las mujeres, porque somos mujeres la mayoría de las personas afectadas por la dependencia. En cuanto a personas dependientes y en cuanto a personas cuidadoras. Bien, pues este fue el modelo que planteó José Luis Rodríguez Zapatero a su llegada al Gobierno, y como contraposición el modelo que también recordaréis, tampoco es casualidad, la primera ley que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy cuando llegó al Gobierno en noviembre de 2011 fue la reforma laboral. La reforma laboral, que ya vemos todo lo que nos ha traído. María Jesús ha dado muchos datos al respecto, pero que yo creo que también quería lanzar dos mensajes, o tenía dos mensajes subliminales detrás de la aprobación de esa ley. Por un lado, el mensaje subliminal de que los trabajadores y las trabajadoras de este país les importamos bien poco al Partido Popular, y por otro lado, que el camino que estaba trazado en todas las políticas que se iban a aplicar en estos 4 años era el contrario al que había lanzado como mensaje José Luis Rodríguez Zapatero allá en 2004, porque era el mensaje de la desigualdad. Bien, esa reforma laboral, ¿qué nos ha traído? Pues nos ha traído, ya lo hemos visto, precariedad laboral y desempleo, aunque ellos vendieron a bombo y platillo antes de las elecciones en campaña electoral que iba a traer no sé cuántos millones de empleo, pues ya sabemos que fue todo lo contrario. El resultado ya lo hemos visto, pero además, cuando vemos ese resultado, yo me hago varias preguntas. ¿Quiénes son los trabajos, o sea, quiénes ostentamos los trabajos más precarios en este país? ¿Quiénes tenemos los sueldos más bajos de este país? ¿Quiénes tenemos la mayor cuota de tasas, de jornadas reducidas de este país? ¿Quiénes tenemos luego la mayor tasa de desempleo de este país? ¿Quiénes somos los que ocupamos el mayor porcentaje de personas desempleadas sin prestación? Bueno, y otras tantas preguntas que nos podríamos hacer, y como resultado la respuesta siempre es mujer, 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 mujer. Por lo tanto, esta ley, esta reforma laboral, nos atacó a los trabajadores y trabajadoras en su conjunto, pero especialmente tenía un objetivo claro, y era el ir contra las mujeres. Ya ha dado muchos datos María Jesús, pero yo como resumen quiero destacar algunos que nos trajo esta reforma laboral, y es que las mujeres copamos el 75% de los contratos a tiempo parcial actualmente en este país. Las mujeres ocupamos el 80% de los trabajos no remunerados domésticos y de cuidado. Somos el colectivo de mayor desempleo. Tendríamos que trabajar más de 80 días al año, no sé si 88 ya, para ganar lo mismo en la brecha salarial. El 24% me ha notado de brecha salarial. ¿Cuántos? 3.000, 4.000 euros gana un hombre. 6.000 euros gana un hombre más al año como media que una mujer. ¿Cuántos días tiene que trabajar? En torno a 3 meses, ¿no? Estamos hablando. O sea, desde el 1 de enero hasta casi 3 meses después tiene que seguir trabajando una mujer para ganar lo mismo que el hombre trabajando el año anterior más 3 meses. Por lo tanto, bueno, y luego la brecha salarial, me ha notado también que se sube al 39% cuando hablamos de pensiones. El 75%
de los desempleados, en este caso desempleadas sin prestación, somos mujeres, y datos podemos sacar un libro con todo lo que ha dado María Jesús, que me ha parecido interesantísimo y mucho más. Y en cuanto a la ley de dependencia, pues lo que decía, efectivamente es una ley que José Luis Rodríguez Zapatero también sacó pensando fundamentalmente en las mujeres para acercar esa brecha de desigualdad que siempre ha habido entre hombres y mujeres, porque el 92% del trabajo no remunerado de la ley de dependencia lo ocupamos mujeres, el 85% del trabajo profesional lo hacemos mujeres y además el 67% de las beneficiarias dependientes somos mujeres también. Yo siempre digo, con todos estos datos y muchos otros que podíamos analizar, que entramos en un círculo vicioso del que es muy difícil salir, es muy difícil romper. Tenemos los contratos más precarios, contratos temporales, jornadas reducidas, mayor cuota de desempleo, cobramos las que menos cobráramos prestaciones por desempleo, las pensiones más bajas, la mayor brecha salarial, y esto se torna en un círculo del que es muy difícil salir si no rompemos con medidas contundentes. Bien, pues a todo esto, durante estos años, además, me ha notado más de un 30% de recortes en partidas directamente relacionadas con la igualdad y con la violencia de género, cosa que con mucho esfuerzo se ha incrementado cuando hablamos de Andalucía, porque en Andalucía, como sabéis, compañeros y compañeras, en igualdad siempre hemos marcado la diferencia. Y podríamos hablar de muchas otras cosas que también nos afectan, como la reforma de la administración local, etcétera. Bueno, pues esta es la contraposición que os quería hacer como resumen, porque además María Jesús ha dado muchos otros datos que yo creo que unidos a esto podemos ver claramente cuáles son esos dos modelos de los que estamos hablando. Leyes socialistas, por un lado, que pusimos en marcha con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y lo que hacemos aquí en Andalucía, con incremento, con mucho esfuerzo en partidas destinadas a la igualdad y a la violencia de género en Andalucía, cuando en el Gobierno central se reduce un 30%. Bien, pues estos son dos modelos diferentes, pero yo quería destacar también que estos dos modelos diferentes a los que se ha unido son este nuevo partido que se suma al carro, y que la verdad es que cada día me está sorprendiendo más. Antes estábamos hablando aquí en Petit Comité, mientras que María Jesús estaba comentando, porque me llega el cartel del 8 de marzo de Podemos, no sé si lo habéis visto, que lo acaban de sacar, y es que no paran de sorprendernos. Es inaudito lo de este partido, que quiere vender tantas novedades y al final yo creo que se está yendo a lo más rancio de cuestiones que ya teníamos más que superadas. Y yo creo que esto, como el otro día decía nuestra compañera secretaria general, Verónica Pérez, en un artículo que no sé si habéis leído y os recomiendo muchísimo, un artículo que escribió y publicó este domingo el diario.es, en el que analizaba perfectamente lo que ha sido la actitud de este partido ante las elecciones generales, y en concreto analizaba el posicionamiento en materia de igualdad. Y yo creo que este modelo también tenemos que analizarlo, porque la verdad han sido una suma de, no sé si, no de errores, es realmente lo que, tal y como ellos ven la política. La primera caída fue, yo recuerdo, cuando en torno al tema de la ley del aborto, cuando salió la señora Vescanza diciendo que ese tema no era una prioridad política, que ese tema era totalmente secundario. Evidentemente le llovieron las críticas, y al poco tiempo pues reaccionaron, porque sabemos que tanto en igualdad como en otras muchas cuestiones este partido lo que ha hecho durante todo este tiempo ha sido ir adaptándose al discurso dependiendo de cómo le podía ir encajando, porque al final es puro marketing y lo que quieren es vender. Como el ejemplo de esta misma señora, cuando en la Constitución del Congreso de los Diputados, pues ya la vimos, que salió en todos los periódicos con el bebé encima. Sinceramente, decía anteriormente, los socialistas, los hombres y mujeres socialistas, llevamos 137 años
luchando por la igualdad, y si ahora, a estas alturas, nuestro referente tiene que ser que las mujeres nos llevemos al trabajo a nuestros bebés, pues sinceramente yo no quiero llevarme a mis hijos al trabajo. Yo lo que quiero es que las administraciones públicas pongan a disposición de las mujeres, de los hombres y de las mujeres, todos los medios a nuestro alcance, como hace la Junta de Andalucía, con guarderías de 0 a 3 años, con aulas matinales, con conciliación, con corresponsabilidad, con campañas de sensibilización, con aulas extraescolares, con coeducación, etcétera, etcétera, para que no tengamos la necesidad de tener que elegir entre ir al trabajo o quedarnos en casa. Eso ya no tiene que ser una... Sí, efectivamente. Bueno, pues yo creo que eso no nos hace ningún tipo de favor a las mujeres. Es una campaña de marketing que estamos viendo permanentemente, y hoy decía, como decía anteriormente, me ha sorprendido muchísimo que el cartel, no sé si lo estáis viendo los compañeros, el cartel, yo lo tengo aquí, el cartel que han sacado para la campaña del 8 de marzo, dice 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, un país con nosotros ni una menos, Podemos, y la foto de Pablo Iglesias. O sea, es todo personalismo. El niño del bautizo, el muñequito de la tarta, el novio de la boda y la mujer del cartel del Día de la Mujer. Por lo tanto, lo de este hombre, como decía el otro día también la secretaria general, esto de luchar por tener el mejor sitio en el escaño para tener el mejor tiro de cámara, lo ha demostrado un día más. Y de verdad es que es inaudito. Yo sinceramente sé que son capaces de eso y más, pero a mí me siguen sorprendiendo, no lo tengo que reconocer. Lo tengo que reconocer. Bueno, y evidentemente a este carro es que es muy difícil, es un tren al que es muy difícil sumarse, porque es un tren que, como decía, tiene 137 años de historia. La igualdad es nuestra bandera. Yo siempre digo también que a mí me parece que la igualdad es como un gen. Están los genes, hay un gen que yo le digo el gen de la igualdad, y ese gen es el que llevamos los hombres y mujeres socialistas. Es algo que nos mueve, que lo tenemos dentro, y que por lo tanto el que no lo tiene intenta hacerse foto y venderlo de alguna otra forma, pero es que no lo comprende, porque es que no lo sienten como lo sentimos los hombres y mujeres socialistas. Bueno, pues ese camino, ese tren que decía, el camino para trabajar y evitar las desigualdades, nosotros lo tenemos, como decía, en el número 1 de la agenda política. ¿Y cómo creemos nosotros los socialistas que tenemos que trabajar? Bueno, pues la igualdad, yo creo que aquí coincidimos todos, la igualdad hay que trabajarla desde la transversalidad. Para conseguir avanzar en igualdad, avanzar en derechos y disminuir esa desigualdad entre hombres y mujeres, tenemos que trabajar desde todos los ámbitos, como hace la Administración de la Junta de Andalucía, porque la Junta de Andalucía, como sabéis, trabaja desde la base. La base de una administración es el presupuesto. La Junta de Andalucía tiene un presupuesto que se llama presupuesto G+, de género, y abarca todas y cada una de las consejerías. Bueno, pues ese es el modelo. Así tenemos que trabajar. Allí, en todas las administraciones donde estemos, tenemos que trabajar desde todas las áreas de acción, desde todas las instituciones y, por supuesto, siempre, quiero decirlo, de la mano de la sociedad civil, un modelo que siempre ha funcionado y que yo creo que sirvió de ejemplo, en un ejemplo muy claro. Por ejemplo, quiero recordar en este momento cuando salimos de la mano de la sociedad civil aquel llamado tren de la libertad contra la contrarreforma de la ley del aborto. Salimos miles de hombres y mujeres, los socialistas y las socialistas fuimos a Madrid con muchas asociaciones feministas y conseguimos frenar esa contrarreforma y conseguimos también echar del gobierno al ministro que abanderó esa contrarreforma, como todos sabéis, fue Gallardo. Por lo tanto, esa mezcla de administraciones, instituciones y sociedad civil para trabajar juntos en la lucha por la igualdad siempre ha funcionado, y así vamos a seguir haciéndolo los hombres y mujeres socialistas. Bueno, y desde una perspectiva transversal, pero además trabajando en todas las áreas. Hay que mejorar
en dependencia, hay que seguir apostando por ella, hay que mejorar en muchas cuestiones de empleo, como ha comentado la compañera, en coeducación, en medidas de conciliación, de corresponsabilidad, etcétera. Pero hay algunas cuestiones que nosotros ponemos como prioridad desde el Partido Socialista en Andalucía, y es que nosotros vemos necesario y prioritario actuar en 3 esferas. Por un lado, en el fortalecimiento de la representatividad y la participación de las mujeres, porque uno de nuestros lemas, ya lo han dicho anteriormente las compañeras, es que sin mujeres no hay democracia. Y este es otro de los grandes ejemplos de lo que pasa con estos nuevos partidos. Por ejemplo, pasó en Grecia, con Tsipras, que cuando hablan de una cosa y cuando llegan al gobierno, montan un gobierno sin mujeres. Esto es inaudito. ¿Qué pasaría si esto pasara en España? Es que, bueno, pues eso es a lo que nos aventuramos creyendo en lo que nos venden estos nuevos partidos que al final parecen ser tan viejos. Bueno, pues otro de los aspectos en los que queremos actuar de esas 3 esferas es el corregir la situación socioeconómica que nos ha llevado el gobierno del Partido Popular en muchos aspectos. Por ejemplo, en el tema de las cláusulas sociales, uno de los temas que apuntaba la compañera María Jesús. De hecho, desde la Ejecutiva Provincial estamos preparando unas jornadas para los compañeros y compañeras de los municipios, una jornada en la que trabajemos para incluir en todos los contratos públicos estas cláusulas sociales que ayuden a mejorar las empresas que contratemos, las cláusulas sociales en general y en muchos aspectos que incluyan planes de igualdad, entre otras cuestiones. También la ley de brecha salarial, que es una cuestión que hemos abanderado los hombres y mujeres socialistas y que era una de las prioridades en nuestro programa electoral. Y en tercer lugar, o en primer lugar, porque el orden, esto no lleva un orden, serían nuestros 3 objetivos. Primero, sería la lucha contra los estereotipos machistas o micromachismos también, como apuntaba la compañera Carmen, y con todas las manifestaciones de violencia de género. Y en ese sentido, los socialistas lo que estamos defendiendo, como así hicimos también en Madrid el 7 de noviembre en la gran marcha contra las violencias machistas, es un pacto de Estado contra las violencias de género. Lo defendemos así lo defendemos desde Andalucía. El compromiso de la presidenta, y así lo presentó al Gobierno de la Nación, así lo exigió en noviembre al Gobierno de la Nación, es que tengamos ya un pacto de Estado en el que estemos involucrados todas las instituciones, en el que partan de los tres pilares, de los 3 poderes del Estado, desde el Poder Judicial, desde el Legislativo y desde el Ejecutivo, para trabajar en todos los ámbitos para erradicar esta lacra social como es la violencia de género. Bueno, y será nuestro lema también mañana a las 8 de la tarde, creo que os habrá llegado la convocatoria, me dice la secretaria general, a la manifestación la manifestación provincial que tendremos mañana en Sevilla, que partirá de la Plaza Nueva a las 8 de la tarde, y ese será nuestro lema. El lema de la pancarta del Partido Socialista será la exigencia de ese pacto de Estado contra la violencia machista de una vez por todas en este país. Bueno, pues esta es nuestra agenda, esta es la agenda que tenemos marcada y desde luego son nuestras líneas rojas. De hecho, mira, me he traído algunos de los aspectos, pero tampoco algunos de los aspectos que se señalaban en ese pacto con Ciudadanos de cara a la conformación de un gobierno, y coincido con la compañera María Jesús que no entendemos esa decisión de Podemos para no respaldar este pacto, porque en este pacto se incluyen nuestras líneas rojas, que son todos los aspectos en materia de igualdad salarial, de representación, permisos de paternidad y maternidad, una serie de avances importantísimos que ya teníamos nosotros en nuestro programa electoral y que se mantienen como líneas rojas en el pacto con Ciudadanos. Por lo tanto, evidentemente esperemos que de aquí al 2 de mayo las cosas cambien y podamos sacar adelante estas y otras muchas cuestiones que necesita este país. Y para eso tenemos que estar gobernando en el Gobierno central. Necesitamos estar los socialistas en los ayuntamientos, como este, en los ayuntamientos
de la provincia, en la Junta de Andalucía y en el Gobierno central, para que juntos, unidos, llevemos a cabo, llevemos adelante entre todos y todas esta agenda política que es la agenda de la igualdad. Y si termino como empecé, agradeciendo a esta agrupación que una vez más hayan contado, en este caso conmigo, con la compañera María Jesús, y como decía, seáis siempre una de las agrupaciones más comprometidas, más fuertemente comprometidas en materia de igualdad, algo que tenemos que agradecer todos los hombres y mujeres socialistas y la sociedad en su conjunto. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana Isabel, María Jesús. Bueno, pues nos alegra la tarde de hoy saber que estamos convirtiéndonos en un referente y en este sentido vamos a seguir trabajando. Puede saberlo el pueblo de Carmona y el partido, que, en fin, que esta agrupación y esta dirección trabaja constantemente en este sentido y siempre está en el centro, bueno, de nuestra planificación política. Algo tendrá que ver, lo digo siempre mucho, en el ojo que tenemos siempre eligiendo a las ponentes, que siempre están a la altura de lo que esperamos. Así que muchísimas gracias a las dos, muchísimas gracias. Un saludo a la presidenta de la Asociación, Isabel Ovín, por acompañarnos siempre, y por la labor también que realizan desde hace varias décadas, también en favor de las mujeres de Carmona, y agradeceros vuestra presencia, y si queréis hacer alguna pregunta, alguna intervención, pues este sería el momento. Pues muchísimas gracias y nos vemos en otra ocasión.